Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Es, profe. Buenos Muy días, bien. profe. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un problema. Posiblemente no nos alcance el tiempo para terminarlo porque es un problema muy completo de sus combinados, pero si no lo terminamos hoy, lo terminamos en la próxima clase. Vamos a tratar de ir avanzando en esto, ¿sí? Y más que nada digo que no nos alcanza el tiempo porque vamos a tener que recordar algunas cosas de estática que no nos cuesta un poquito de tiempo estarlas checando. Entonces, ya estoy proyectando, a ver si ya lo tienen. Tome nota y empezamos. Profesor, una pregunta. ¿Dónde? En el enunciado dice el esfuerzo normal máximo que tiene que ser menor o igual a 80 megapascales. Así es. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, ¿ya lo tenemos? Un momento, profesor, disculpe. Ok. No, no hay problema. Nos dejen copiarlo. Ponerlo en su hoja de trabajo. Dice cuando ya lo tengan.
Vamos a empezar. Pues si no han terminado de copiarlo, ahorita lo vamos a tener en la hoja de dibujo. Entonces, me voy a compartir. Bueno, este problema ya engloba casi toda la condición que podemos tener que nos interesa a nosotros por los combinados. Por lo siguiente, si observan, tenemos una polea en el punto A, una polea en el punto C, las cuales tienen dos fuerzas cada una que actúan hacia la izquierda, mientras que en el punto E tenemos una polea donde las fuerzas actúan hacia la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tanto fuerzas en un eje como en otro eje. Para empezar, lo primero que voy a hacer es establecer o definir el nombre de los ejes para tener una referencia. Vamos a considerar que este eje que tenemos aquí, este es el eje Y, X, y el eje que sale es el eje Z, ¿sale? Esto simplemente es para tomarlo como referencia y para poder trabajar. Ahora, me están pidiendo determinar el diámetro que puede tener, que debe tener mi eje para no sobrepasar dos esfuerzos. ¿Un esfuerzo a qué? Tengo A entendido que es torsionante a 60 megapascales, ¿no? torsiones y el otro normal, Normal. ¿sí? Aquí ya vamos a tener que checar o analizar unas fórmulas especiales que vienen en los apuntes que les hice llegar, ¿sí? Pero ya sean al final del análisis, ¿sí? Para que empiecen a leerlas. Ahora, lo primero que tenemos que ver es qué está pasando sobre nuestra flecha. La flecha es de A hasta E. Lo primero que se debe de establecer es transmitir las cargas que me generan las poleas hacia la flecha. Entonces lo que primero voy a hacer es análisis de polea A. En la polea A, ¿qué tenemos? Dos cargas, ¿sí? Tenemos una carga me dicen aquí una carga de 500, le voy a poner aquí, una fuerza de 500 de este lado. De 5,000, disculpen, 5,000 y una de 450. Me dan el diámetro de la polea, que es ¿cuánto? De 0,80 metros. 0,8 metros. Hacemos la suma de fuerzas en X igual a 0, ¿y qué nos daría? Que 0 es igual a menos 5,000 menos 450. Por tal motivo debemos de tener nosotros aquí una reacción en sentido contrario. ¿Sí? ¿Qué, qué valor va a tener esta fuerza? De 5.450. ¿Cuánto? De igual, ¿no? De 5.450. FAX. Vamos a ponerla aquí. Más FAX. ¿Y cuánto nos da FAX? 5.450. Sale. ¿No habría también momentos, profesor? Claro que lo hay, pero nos falta hacer la ecuación de momentos. Ah, ok. ¿Sí? Hacemos la suma. ¿Tendrá algún caso que haga la suma de fuerzas en Y? No creo. Dado que no tenemos ninguna fuerza, ¿están de acuerdo?
Entonces nos vamos directamente a los momentos. Voy a tomar el momento con respecto al centro de el centro de su polea. Voy a simplemente llamarlo momento en A. Pero acuérdense que es con respecto al centro de su polea. Es igual a 0. ¿Y esto qué nos daría? 5,000 por cuánto? ¿Qué distancia tenemos? ¿Perdón? 0.8 metros. Punto 4. Punto 4. Ah, sí, Punto 4. Acuérdense que es el radio, no el diámetro, ¿eh? sí, profe. Menos 450, ¿por qué? Por punto 4. Para equilibrar, ¿cómo debería actuar mi momento? ¿En qué sentido? En sentido ¿Sentido horario? antihorario. En sentido horario, más, digo menos, momento en A. ¿Por qué distancia? Por 0, porque aquí no necesitamos. Y si tenemos eso, ¿qué valor tiene el momento en A? Si estoy correcto, me debe dar positivo. Si es incorrecto, me va a dar negativo y tengo que invertir el sentido. Un favor, si tienen alguna duda, no entienden algo de lo que vamos a estar viendo en este problema, por favor me lo van diciendo. Aquí no llevo prisa, ¿eh? Este lo vamos a hacer muy despacio porque ya vamos a emplear pues casi toda la base de esfuerzos combinados. Yo, bueno, ahí puse el momento en A Sí. porque, bueno, es mi pregunta, ¿por qué puse ahí un momento en A? Ah, porque si observas 5,000 por punto 4 te da cierto valor, menos 450 por punto 4 te va a dar otro valor. Si observas, esos dos valores no me dan 0, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues, para que tu suma de momentos en A te dé 0, debo de aplicar un momento que yo estoy llamando momento en A, y en este caso lo estoy considerando que actúa en sentido de manecillas reloj. ¿Por qué? Porque si observas, ¿cuál es la carga menor? La que actúa en sentido de manecillas. Sí, entonces igual para que dé negativo, ¿no? Sí, sí, para que al final de cuentas esto esté en Sí. equilibrio. Es por eso Sí. que aparece ese momento. Porque acuérdate que en una polea, cuando ustedes vieron estática, no sé si vieron poleas, les comentaron que había un lado tenso y un lado no tenso en una polea. Bueno, si no lo vieron así, así pasa, ¿sí? Y el lado tenso es el que me va a tratar de generar la rotación. Debemos de tratar de evitarla. ¿Cuánto nos daría este momento en A? Profe, Mande. 1820. entonces podríamos tomar que el momento siempre va a ir del lado menor, Del lado donde tengas tu fuerza menor, la fuerza menor. tu lado no tenso. Bueno, rotando en ese sentido. Profe, igual una pregunta. O ¿Perdón? sea, una pregunta. Sí. O sea que, por ejemplo, si tenemos nuestras dos cargas que van hacia la izquierda, bueno, independientemente de esto, aunque las dos sean positivas, la menor va a tener que ser negativa por lo que explicó de la polea, ¿no? No, depende. Es que, fíjate, una cosa, tú me estás hablando de fuerzas, ¿sí? Y las fuerzas, lo que voy a hacer es suma de fuerzas en X. Si tus dos fuerzas son a la izquierda, debo equilibrar con una fuerza a la derecha. Pero si estamos hablando de momentos, tu fuerza de 5,000 te va a generar un momento de sentido contrario a manecillas de reloj por la distancia. ¿Sí? La de 400 te va a generar un momento de sentido de manecillas. El único detalle es que como 5,000 no es igual a 450, y dado que la distancia es la misma, pues mi polea va a tratar de rotar, si tengo esta condición, en sentido contrario de manecillas de reloj. ¿Cómo equilibro? Con un momento en sentido de manecillas para que tu suma de momentos sea igual a 0. A 0. Ok, profe. ¿Qué polea sigue? Seguiría Profesor. la polea Z. ¿Dónde? El momento gira en el eje Z, ¿correcto? Sí, gira en el eje Z, sobre el eje Z. ¿Sí? Está girando aquí. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Nada. Bueno, eso era sobre la polea.
Vamos sobre, ¿qué polea sigue? Seguiría la polea C, ¿no? El punto. Polea C. Esta polea también tiene la misma condición. Tiene fuerza actuando, ¿en qué sentido? Una de 950 y una de 4000. 4000 en la parte de abajo. ¿Qué diámetro tiene? De 0.80 igual. También nos dicen que es 0.8 metros. ¿Están de acuerdo que vamos a tener nosotros aquí una fuerza sobre el eje X que voy a llamar FCX en sentido de digo hacia la derecha? ¿Y qué valor va a tener? Eh, 4950. Ya no voy a poner la suma de fuerzas en X, simplemente FCX 4950. Es igual que realizamos en la polea anterior. Lo único que voy a hacer es la suma de momentos, porque es la que luego nos genera problemas. Suma de momentos en C también, igual a 0. ¿Qué tenemos? Una fuerza de 950, ¿por qué distancia? Por su radio, que es 0.4, positiva. Una negativa de 4000 por 0.4. ¿Y qué aparece? Un momento en C. ¿Cómo estaría tú en este momento en C? ¿En qué sentido? Antihorario. Antihorario. ¿Todos de acuerdo? Más momento en C. ¿Y cuánto nos daría el momento en C? $1220. ¿Perdón? ¿Cuánto? 1220. ¿Hasta ahí vamos? Profesor, una duda. Sí. Si, por ejemplo, cometiéramos el error del que consideráramos que la polea ahora gira en sentido horario, aún así el mismo resultado nos diría, ¿no? Con el signo que tiene. Así es, el momento saldría negativo y tendrías que invertir tu sentido en la flecha. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? Por eso son tan importantes los diagramas de cuerpo libre, porque ahí vemos nosotros qué es lo que está pasando. ¿Sí? Si no generamos un diagrama de cuerpo libre, nos da el momento con sí, no, no sabemos ni qué pasa. No tenemos idea. ¿Qué polea nos falta? La E. Lo voy a hacer aquí arriba, ¿eh? Polea E. ¿Están de acuerdo que esta polea tiene las fuerzas hacia la parte inferior? Y una tiene del lado izquierdo 200 newton, del lado derecho 2200 newton. Y esta sí cambia su diámetro. ¿Su diámetro de cuánto es? 0.6 metros. ¿Mandé? Perdón, de uno. A ver, no te entiendo. No, profe, yo me estoy haciendo bola, perdón. Ok. Bueno, ¿qué valor tendría la R en Y? De 2400. 2400 newton. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y si vamos a hacer suma de momentos en acuérdense que todos los momentos los estoy sacando con respecto al centro de nuestra polea, donde está el eje. Suma de momentos n, también de este lado positivo igual a 0. ¿Y qué nos daría? 0 es igual a ¿qué? A 200 por ¿cuánto? Por 0.3 menos 2200 por 0.3. ¿Y cómo sería aquí el momento? ¿En qué sentido?
Antihorario. Este es momento n. Y sería más momento n. ¿Y cuánto nos daría el momento n? A mí me dio de 600. 600 Newton metro. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿Dónde? creo que en el momento en A le hace falta el signo negativo al momento. Momento en A. ¿Por qué le hace falta el signo negativo? Si lo despejo del otro lado, ¿cómo pasa? Ese MA negativo al pasar del otro lado pasa como positivo. ¿Y cuánto te da lo que tienes a la izquierda? 5,000 por punto 4 menos 400 por punto 4 creo que te da positivo. ¿Está bien o no? Tiene razón, profe. Sale. Pues continuamos. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Continuamos. Sí, profe. Ok, ahora lo que voy a hacer es dibujar la flecha transmitiendo estos momentos y estas fuerzas sobre la misma, pero ya quitando las poleas. Entonces voy a copiar mi elemento. Vamos a poner de este lado. Más para tenerlo como referencia. Pues lo que vamos a hacer es dibujar nuestra flecha. Y sobre la misma vamos a poner los puntos que tenemos. Punto A. Punto B, que son los apoyos. Punto C. Punto D. Punto E. Y vamos a transmitir primero las fuerzas que tenemos sobre la polea en A. Sobre la polea en A está actuando una fuerza en X. ¿En qué sentido? A la derecha. Por tanto, cuando pasa de un elemento al otro, ¿cómo pasa? Igual y de sentido Contrario. contrario. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener una fuerza de ¿cuánto? Igual a FAX, ¿Cuánto vale? que es 5,450. En A tenemos un momento. ¿En qué sentido?
Horario. Entonces aquí tenemos que aplicarlo en sentido contrario. Un momento, ¿qué valor tiene? 1820 Newton metro. Nos vamos al punto C, que es donde tenemos la otra polea. ¿Cómo actúa la carga? ¿En qué sentido? En la polea. A la Hacia A la derecha. derecha. Entonces nosotros debemos de aplicarla hacia la izquierda. izquierda al trasladarlo. ¿Qué valor tiene? De 4950 newtons. El momento, ¿cómo actúa? Antihorario. ¿Y cómo lo debemos de transmitir nosotros? Horario. ¿Qué valor tiene? $1220 Newton metro. En el punto E, ¿cómo actúa la carga? Hacia arriba, ¿verdad? Sobre la polea, sobre el eje, ¿cómo debe actuar? Hacia abajo, ¿qué valor tiene? $2400. 2400. Y el momento, ¿cómo debe de actuar sobre el eje? A favor de los municipios. Sentido horario. ¿Qué valor tiene? De 600. 600 newton metro. A ver, Ok. Se observa en el punto B y en el punto D tenemos nosotros unos soportes que se llaman chumaceras, que van a permitir la libre rotación de mi elemento, pero que no se traslade ni hacia arriba ni hacia abajo. Sigo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Voy a tener reacciones. Entonces, lo que voy a hacer es que en la parte inferior, bueno, a continuación, mejor dicho, voy a poner los efectos que me genera esto. ¿Sí? Acuérdense que en el punto B y D vamos a tener nosotros apoyos. Vamos a ver qué condiciones me va a generar esto y con cargas. Por ejemplo, sobre el eje X, ¿cómo actúan las cargas sobre el eje X? Las que tenemos ahí. Negativas, Negativas, ¿cómo tendría que ser las reacciones? positivas. Reacción BX y reacción DX. Profesor, esto se hace para que, bueno, en los apoyos y también en el sistema pueda haber equilibrio, ¿no? Por eso se ponen de sentido contrario. Así es. Acuérdense que no se debe mover su eje. Gracias, profesor. Sobre el eje Y, mande. ¿Por qué dijo que eran en sentido positivo? Es que tus cargas están actuando en sentido hacia la izquierda, ¿estamos de acuerdo? Ajá, ¿Cómo equilibras tú para que te dé la suma de fuerzas en X0? hacia la derecha. ¿Ok? Fíjense, quedamos también nosotros que, voy a poner con otro color, amarillo. Tenemos su eje Y, su eje X y el eje Z, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer los objetos que tenemos. Voy a empezar primero haciendo el análisis de las fuerzas que tenemos sobre el eje XZ. ¿Sí? Plano. XZ. Y en este plano, voy a ponerlo arriba, plano
En este plano, nosotros vamos a tener flexión. Vamos a ver por qué flexión. Voy a considerar que mi plano se encuentra aquí. Z y aquí tenemos X. ¿Hasta ahí vamos? Voy a rotar su eje para que lo entiendan. Voy a poner sus puntos A, B, C, D y E. Vamos a considerar nosotros que las cargas que estamos aplicando van hacia la parte inferior. ¿Qué cargas tenemos sobre el sistema? Sobre A, ¿cuánto? Acuérdense que tenemos a lo largo de su eje Z y ahora estoy considerando que lo que nosotros comúnmente conocemos como eje Y, lo estoy considerando como X para poder, estoy rotando mi elemento, pero para que se entienda esto. Tenemos ¿qué carga es la primera que tenemos? En este punto, ¿cuánto vale? 5,450. Y sobre C, De 4.950. creo que son las dos, ¿no? Sí, porque la de E está actuando en el eje Y. Ok. Por tanto, yo considero que aquí tengo una reacción Bx y aquí una reacción de X. ¿Sí? Ahí ya se entiende más por qué van en sentido contrario las cargas, las reacciones. Ya utilicé mis cargas en el eje X. Profe, sí está bien, pero no, cuando trazó sus 3 ejes coordenados, ¿no debería indicar ese como menos X? ¿Por qué menos X? Hace rato se había estado trabajando así. Ok, Digamos, ¿y cómo van tus fuerzas? Se trabaja así en el momento, pero aquí las cosas van hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, siguen siendo Claro. positivas. A ver, no entiendo por qué menos X. o sea, al indicar la dirección positiva de los ejes coordenados, hace rato había dibujado, digamos, el eje X positivo Ok. hacia la derecha. Digamos, en el último diagrama tridimensional, para que sea, ¿cómo decirlo? Olvidé el Corresponda. nombre. Lo único que tienes que hacer es hacer esto. Rota tu figura un poco. Tú vas a tener esto. ¿5,000 qué? Y aquí tu punto E. Y ahí serían menos, ¿no? Sí, ahí sí. Profesor, entonces en nuestro plano XZ iría hacia la derecha. X, Z. Lo que pasa es que estoy pasando las fuerzas que tiene su polea sobre su eje en sentido contrario para equilibrar. ¿Se observan? Las tengo como, esas fuerzas están actuando igual que como las tengo en la flecha. ¿Sí? A la izquierda, la de 5,450. El único detalle es que sobre este nuevo diagrama, en lugar de ponerlas después del punto, del punto hacia la izquierda, lo estoy poniendo antes del punto. Sí, de eso sí no me queda duda, profesor. Solo, no sé, siento que, por ejemplo, anteriormente, por ejemplo, en el último diagrama que acaba de dibujar, el diagrama de fuerzas, Sí. las reacciones usted las considera positivas en el eje X, ¿no?
Ok, Porque de ser así, en el diagrama de la izquierda, donde dibuja sus 3 ejes coordenados, digamos, el eje X positivo debería indicarlo hacia la derecha. pero es que no estoy indicando que sea positivo, simplemente estoy indicando que es un eje X, Ah, ok, está bien. ¿sí? Sí, Y profesor, gracias. este es el eje, ok, ya, lo pude haber puesto así, ya. ¿Sí? Simplemente X, Y y Z como referencia nada más. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Qué sigue? Bueno, voy a hacer lo mismo, pero ahora con las fuerzas en el eje Y. De nuevo, más. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje Y? Nada más sería la de 2400 newtons. ¿En qué punto? E. Va hacia abajo. ¿Pero ustedes creen que esto esté en equilibrio? No, profesor. Haría falta una reacción. Una, dos, porque tenemos dos apoyos. ¿De acuerdo? Y también es flexión. Y el plano Profesor, aquí. una ¿Qué? duda. Disculpe. Usted, bueno, está diciendo que esta flexión porque es perpendicular al eje neutro, ¿no? De nuestra flecha. Es perpendicular a su flecha. Ah, ¿Sí? ok, Su flecha de transmisión. ok. Es como si es una viga, en este caso. ¿Sí? Fíjense, voy a tener dos reacciones. Voy a tener aquí una Profe, reacción. perdón, Mande. ahí no se rotaría, ¿no? La flecha. Sí, le está rotando 90 grados para que podamos poner en esa posición los diagramas. Lo que pasa es que en realidad si manejar tal cual los diagramas, el diagrama Y, Z quedaría así, y el diagrama XZ te quedaría saliendo, entrando a tu pantalla, las fuerzas, pero no lo veríamos bien. ¿Eh? Por eso estamos rotando. Ok, aquí vamos a tener dos fuerzas. Voy a colocar una reacción, voy a llamarla RBY hacia abajo, y en el cual es mi otro apoyo, creo que D, ¿verdad? RDY hacia arriba. ¿Por qué pongo RBY hacia abajo y no hacia arriba como estamos acostumbrados en vigas? Porque si hacemos suma de momentos en D, si pongo RBY en el mismo hacia arriba, pues rotaría en el mismo sentido que 2400 y no estaría en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a regresar a la figura original que teníamos, ya que tengo esta idea, y voy a colocarlas. Quedamos que RBY hacia dónde va. Hacia abajo y R de Y hacia arriba, ¿sale? Ya con eso tengo mis dos reacciones, los elementos. ¿Continuamos? Sí, profe. ¿Más? ¿Qué otra cosa tenemos? Nuestro plano X no. Damos la torsión. ¿Están de acuerdo? A veces sí sería en plano, ¿Sí? nada más sería Z, ¿no? Sí. Torsión.
Más esto. ¿Qué tenemos? ¿Cómo actúa el momento? ¿En qué momento está actuando la torsión? Punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. ¿Sobre qué puntos actúa la torsión? En A, ¿cómo rota su elemento? ¿En qué sentido? Vean su eje. Antihorario. Antihorario ¿Qué valor? de 1820 Newton metro. Sobre C, creo que es horario. ¿Con cuánto? 1220. Y sobre E, 600 newtons nada más. Newton metro. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas, preguntas? Y ya tengo todas las fuerzas que están sobre el eje. No me falta ninguna. ¿Estamos? Fíjense. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros generar o qué podemos obtener en nuestras vigas? ¿Un diagrama de qué? De fuerza cortante Cortante y un diagrama de qué? de momento flexionante. Fuerza cortante. Y momento flexionante. Y en torsión, pues de momento torsionante contra la longitud. ¿Estamos? Vamos a hacer el de momento torsionante contra la longitud. Vamos a considerar que sentido positivo va a ser para nosotros el sentido contrario, simplemente para que el primer valor sea positivo. ¿Estamos de acuerdo? El primer valor, ¿qué valor tiene? 1820. ¿Sí? Tenemos B, C, D y E. Se mantiene, después, ¿qué hacemos? Llegamos al punto 6 y restamos ¿qué? 220. ¿Y baja qué? O 600. Y después nos vamos al punto E con un 600 negativo y cierra A. 0. Un favor, jóvenes. Calculen para sus vigas. Me faltó aquí las distancias. ¿Qué distancias tenemos? El primer tramo de AVE, ¿qué distancia tenemos? 0.4 metros. 0.4 de B a C, 0.80. de C a D 0.80. y de D a E. 1 metro. Creo. Ok.
Por favor, calculen las reacciones en los apoyos. Vamos a unos 10 minutos, por favor. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Y continuamos. Listo, profe. Bueno, nada más se queda el plano YZ, no sé si esté bien. También de XZ. Ah, ok. Queremos RBX, RDX, RBY y RDY. Ok, profe.
Listo, profe. ¿Ya? Ok, ¿cuánto vale RBX? 9287.5. ¿Cuánto? 9287.5. ¿Y RDX? 1112.5. ¿Y cuánto te da la suma? 10.400. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. RBY, Sí, profe. ¿cuánto da 1500. ¿Cuánto? 1500. ¿Y RDY? 3900. ¿Y están bien los sentidos? Sí, profesor, Sí. estamos 3.900 menos 1.500 da 2.400. Ok. ¿Hasta ahí vamos? Profesor, Mande. también dibujamos los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante en los dos Así planos, es, ¿verdad? Ok. por favor. Vamos a generar el diagrama de fuerzas cortantes para su primera viga. ¿Empezamos con qué? ¿Con un valor de qué? 5,000. Voy a subir un poco esto. Vamos a bajar más este diagrama de... Un poco más. Ok, empezamos el diagrama con el valor de 5,000, ¿qué? 450 que tenemos. Después nos vamos al punto B y aplicamos una fuerza de ¿cuánto? 9,287.5. ¿A qué valor subiría? 3837.5. ¿3,000 qué? 837.5. Si observan, se mantiene constante. Llegando al punto C, restamos 4,950 y baja. Si está bien, baja 1,112.5. Si baja ese valor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profesor, Y llegando al punto D, cerramos el diagrama con la reacción. Si observan del punto D al punto E, no tenemos nada. Vamos al diagrama de momentos. ¿Qué valor tenemos? ¿Con qué empezamos? Con 0. 0, pero mi primera es negativa, ¿están de acuerdo? Sería que 5,450, ¿por qué distancia? Por punto cuánto. 0.4. ¿Cuánto nos da? 2180. Aquí bajo a 2,180 son, y estos son momento en newton metro. Después tengo un área positiva de ¿qué valor?
3,837.5 por 0.8. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto nos da? De 3070, profe. Ok, y se lo vas a sumar a menos 2,180. ¿Y a qué valor subimos? 890. 890. Y después tenemos un área de 1,112.5 por 0.8 que nos da, que creo que si está bien debe dar 890. Es un área Sí, negativa. sí. Y esto nos cierra Cierra 0. a 0, ¿sale? Nos vamos ahora a la siguiente figura, también. Empezamos con el diagrama de cortantes. ¿Con qué valor empezamos? Con 0 hasta B. 0 hasta B. Y en B aplicamos ¿qué? Una fuerza hacia abajo de 1500 newton. 1,500. Se mantiene hasta el punto D. En el punto D, ¿qué aplicamos? Una fuerza de 3900, Y sube 2400. a 2,400 aquí. Se mantiene y cierra de este lado en 0. Vamos al momento. Para momentos, ¿con qué empezamos? Si observan del punto, en el punto A no tenemos nada. Y empezamos en el punto la primaria de qué valor tiene. Fíjense, son 1,500 por qué distancia. 1.6. 6. ¿Cuánto nos da? 2400 negativos. 2,400. ¿Y cuánto me da 2,400 por 1? 2,400, aquí cierra A, 0. Un favor, ¿qué valor tendríamos del momento en el punto C? Porque también lo vamos a utilizar. Quería restar 2000, bueno, O 1,500 por 0.8 nada más. 1200, profe. 1,200. ¿Ahí vamos? sí, profe. Ok. Bueno, por el día de hoy aquí dejamos el problema, lo continuamos el lunes. ¿De acuerdo? Ya tenemos los diagramas. Teóricamente esto es rapidísimo, se supone que ya lo manejan ustedes. ¿Sí? En realidad no es lo fuerte de nuestro ejemplo, es lo que viene a continuación. ¿Eh? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? No, profe. Bueno, pues entonces tomen nota lo que les falte y continuamos la siguiente clase. Ese sería todo el problema. Voy a poner por acá. Bueno, faltan ahí las. Bueno, pues que tengan buen día. Gracias, profesor. Igualmente, Gracias, profe. profe. Hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego.